Uno de los elementos más importantes de cualquier world building es su mitología, los relatos fantásticos que construyen esta nueva realidad y cómo configuró la relación de sus habitantes con sus deidades. El mito fundacional, cuáles fueron sus grandes héroes y cuál es el culto que las personas de esta tierra practican. Tener una mitología interesante puede ser la clave para generar interés en los mundos que les propones a tus nuevos lectores. Por eso en este video vamos a hablar de todos los elementos que le pueden dar un algo más al trasfondo mitológico de tu historia. Mientras tanto, recuerda suscribirte al canal para este y futuros videos y unirte a los miembros para apoyar el contenido. El mejor punto por el cual puedes empezar a construir el lore mitológico de tu historia es a través de su mito fundacional, la historia que se repite de generación en generación y que narra los eventos que llevaron a la creación de toda la existencia. Porque el cielo, la tierra, las estrellas y el universo entero existen. Gracias al estudio de los miles de años que llevamos teniendo diferentes tipos de culto en diferentes culturas y al aporte que han hecho diferentes tipos de escritores de fantasía al tema de la mitología, podemos barajar múltiples opciones. Eso sí, cada opción que tomemos de aquí en adelante va a estar interrelacionada las unas con las otras. Algo así como hacer una build en un Souls. Si quieres jugar con katanas de hemorragia, primero que nada eres gay. Y en segundo lugar, vas a tener que priorizar estadísticas como el aguante y la destreza, ignorando el resto de armas y estadísticas que te propone el juego. Entonces, ¿qué tipo de mito fundacional quiero contar en mi historia? Podríamos empezar con el Big Bang. Una explosión, un evento que arranca el cómputo del tiempo. Pasar de la nada al todo en un instante, sin saber a ciencia cierta qué había antes ni por qué existe la hora. Algo parecido a lo que ocurre en el Cosmere, en el que una entidad cósmica cuyo nombre no he podido memorizar ha construido toda la existencia y ha dividido su poder magnífico en diferentes fragmentos que se reparten por toda la galaxia. También podrías hacer un mito creacionista, que vino una entidad que representaba el todo y creó la existencia por su orden y su comando, utilizando diferentes herramientas que representan el poder supremo de esta realidad. En el mito judeo-cristiano fue la palabra. Dios usó el verbo para crear el mundo. Pero en El Señor de los Anillos, Ilúvatar creó la existencia usando la música de los Ainur. A lo mejor a ti se te ocurre hacerlo con una coreografía o con un chiste o con un poema. Allí entra la creatividad del escritor. O también podríamos tomar ejemplos como el de la mitología egipcia, en el que el mundo era un inmenso océano caótico hasta que un día, de las profundidades del agua, surgió un montículo de tierra que terminaría siendo Egipto. También podríamos tener el mito fundacional cósmico, que al principio de todo había caos, que había un desorden en todos los elementos y todos sus constituyentes, pero que a través de alguna casualidad divina apareció un ente que empezó a darle forma, empezar a darle orden a todo lo que existe, que pasó del caos al cosmos. Sí, eso significa el cosmos, orden. En la mitología griega, estas criaturas eran los entes primordiales que son los padres de los titanes, mientras que en la mitología nórdica estos son gigantes y seres que existieron antes de la llegada de Odín. Lo importante es que este mito fundacional es el principio de todo y que este principio de todo marca cuál va a ser el tema central de toda la mitología que estás narrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si analizas las religiones y las mitologías detrás de ellas, o incluso si analizas ciertas obras de ficción fantástica, te darás cuenta de que siempre hay un tipo de relato que se repite y se repite y se repite, con diferentes formas y a diferentes escalas, pero que siempre establecen un punto central, que es la inclinación que tiene el autor, el pueblo o la cultura que creó esa mitología. Por ejemplo, en el universo Warcraft siempre tenemos el caso en el que un rebelde o un visionario traiciona a sus hermanos. Sargeras traiciona a los titanes. Los dragones aspectos son traicionados por a la muerte, que era uno entre ellos. Illidan traiciona a su hermano Malfurion. O Gul'dan, que termina traicionando a sus hermanos orcos. El punto es que este mito original va a tener que tomar diferentes formas a lo largo de los siglos, los milenios o las decenas de miles de años que va a tomar todo el lore de tu mundo. Así que elige sabiamente. Una vez tengamos esto en claro, podemos hablar del tipo de deidad que va a regir tu mundo, quién va a estar en la cima de la pirámide del poder dentro de tu trasfondo. Y aquí también tenemos múltiples opciones. En primer lugar estaría el monoteísmo, que haya un ser único y todopoderoso que sea el responsable de todo cuanto existe y cuanto existirá. Lo interesante de este tipo de dioses es que por lo general no suelen ser representados como el dios judeocristiano, por una simple razón lógica. ¿Cómo puedes representar el todo, el absoluto, el alfa y el omega?
No puedes, así que no tiene forma. Luego tendríamos un panteón de deidades, un grupo de dioses que por lo general se mantienen dentro de un mismo árbol genealógico, que se reparten en el mundo y que tienen diferentes potestades y que representan cierta jerarquía, por lo general dependiendo de la generación en la cual nacieron. Y estos seres pueden ser tan poderosos y abarcar potestades como el control del cielo, el control del inframundo, de los océanos, o también ser el guardián del hogar, el de la herrería, el protector durante los viajes al bosque. Pero también pueden ser seres tan todopoderosos que son la encarnación de conceptos abstractos, como vendría a ser el caso de los Eternos en DC. No los de Marvel, que esos son pochos, los de DC. Bueno, más bien los de Vértigo. En Sandman se nos presentan estas 6 entidades que representan cada uno un concepto abstracto de la existencia y que se consideran hermanos los unos de los otros. Existen muerte, destinos, sueño, desespero, delirio, y al ser cada uno de ellos la encarnación de este concepto, esto lleva a que sean los motores que hacen funcionar la existencia. Luego estarían los dioses animistas, aunque decirles dioses quizás sea demasiado. Estos nacen de la creencia de que cada elemento, cada particularidad del mundo posee poder espiritual y que por ende posee una deidad. Los ríos, las montañas, los bosques, los animales, las tormentas, todo tiene poder espiritual, incluso los espíritus de las personas que ya han muerto. Esto lo podemos ver muy claramente reflejado en la mitología japonesa, con la existencia de los kamis, espíritus particulares que pueden residir en cualquier cosa y representar cualquier elemento. No existe tal cosa como un dios particular de X o Y materia, sino que cada lugar, cada pequeño ámbito de la naturaleza tiene su propio kami que entra dentro de la descripción genérica de kami del bosque, kami del río, kami de la montaña. Y por último tendríamos el caso de los alienígenas ancestrales. ¿Ustedes se acuerdan de esa serie documental de History Channel donde tratan de vincular cualquier cosita más o menos extraña de la historia humana con la presencia de alienígenas que nos visitaron hace miles de años? Bueno, podemos tomar ese mismo principio y meterles nuestro toque de fantasía. A fin de cuentas, los asgardianos de Marvel, como Thor, Odín o Loki, son básicamente alienígenas que viven en otro planeta, que visitan la Tierra porque son adorados allí como dioses. Y esto evidentemente les ha alimentado el ego durante miles de años. También tenemos el caso de los titanes de Warcraft, que son entidades cósmicas que viajan por el espacio visitando mundos aptos para terraformarlos según sus designios, para que así sirvan de incubadoras para nuevos titanes. O si queremos derivar al terror o a la ciencia ficción, podemos inventar dioses del estilo Lovecraftiano, entidades alienígenas sumamente poderosas y más allá de nuestra comprensión, y que si en algún momento entrara en contacto con nuestra civilización, simplemente la vaporizaría por su inmenso poder. Una vez tenemos los dioses que coronan nuestro panteón, tendríamos que pasar a nuestros héroes, el nexo entre la humanidad y lo divino, los protagonistas de los mitos que se salen del ciclo cosmológico de la creación y que por ende representan los valores humanos ante la divinidad, ante el destino y ante todo ese tipo de temas, y que en muchos casos explican cómo es que arranca la civilización. Y una vez más tenemos múltiples opciones. En primer lugar estaría la del semidios, el hijo de un dios que realiza proezas ya sea por la guía de su progenitor o por los poderes inherentes a su nacimiento divino. El caso más representativo de semidios sería Hércules. Luego estaría aquel que es protegido por los dioses, el que recibe alguna protección o alguna ayuda divina para llevar a cabo el designio de los dioses. Podríamos meter en esta categoría al rey Arturo, quien descubre su identidad como heredero a la corona de Inglaterra gracias a Excalibur, una espada mágica bendecida por Merlin y por la Dama del Lago, ambos seres sobrenaturales. Y por último estaría el profeta, una persona que tiene una relación especial con Dios y que por ende se convierte en su brazo ejecutor y en su vocero ante las masas y que actúa siguiendo un designio divino. Aquí podríamos meter a Moisés con sacar a los judíos de Egipto, podríamos tener a Thrall con llevar a la horda al reino de Kalindor, o podríamos también incluir a los 12 apóstoles, quienes tienen el designio divino de esparcir la palabra de Dios por todo el imperio romano. Y si te has dado cuenta, hasta este momento no he tocado el tema de la religión de tu mundo de fantasía, porque este es el punto más delicado de todo el conjunto de posibilidades que te estoy presentando, porque aquí entra en juego un detalle que puede ser muy perjudicial para tu historia, pero por el otro lado es la que le da toda la fuerza a las religiones del mundo real, y es el poder de la fe. Ni la persona más religiosa del mundo te puede asegurar al 100% la existencia de Dios, ya que es un hecho incomprobable. Y eso está bien, porque aquí es donde entra a juego la fe, la certeza de algo incomprobable. Pero si en tu mundo de fantasía los dioses aparecen y se manifiestan de cuerpo presente y actúan y hacen prodigios,
¿dónde entra la fe en toda esta ecuación? Entonces, ¿qué tipo de relación tendrán las personas con estas deidades? O por el contrario, ¿qué tipo de relación tendrán las deidades con los humanos? Es por eso que te dejo aquí varias opciones que tú puedes tomar o inventar las tuyas propias. En primer lugar, que no tengan ninguna injerencia en el mundo, que se conozcan sus mitos, sus leyendas y su trasfondo, pero que no actúen de primera mano en el mundo, o que cuando ocurre algún elemento extraordinario se le atribuya a los dioses, cuando no necesariamente tiene que ser así. Luego estaría la presencia de los milagros, momentos extraordinarios en el que, movidos por la fe o por algún sacrificio, las deidades actúen e intercedan en favor de las personas. Y en tercer lugar estaría el nivel máximo de intervención, que los dioses o las deidades se manifiesten, que encarnen en la tierra y que favorezcan a X o Y persona, por lo general a sus héroes. Esto está más vinculado con la presencia de un panteón politeísta, de los animistas o de los antiguos alienígenas, porque estas deidades tienen una escala de poder más baja que la de un dios total y absoluto como el judeocristiano. O podrías darle un giro de tuerca y hacer que toda la religión sea mentira, que todos los mitos, que todos estos elementos sobrenaturales sean un engaño. Esto tampoco es algo tan nuevo. En Dune, la Bene Gesserit utiliza la religión de Muad'Dib como propaganda en favor de Paul Atreides, algo que también ocurre en la Fundación, en la cual se crea una iglesia que convierte a la tecnología en milagros y a los científicos en sumos sacerdotes. No sé tú, pero sería tremendo plot twist que todas estas cuestiones religiosas, todo este credo, todo este culto que se crea alrededor de mitos y leyendas de un mundo de fantasía, terminarán siendo todos un engaño y existiera otra explicación. Una explicación sobrenatural y fantasiosa, pero no necesariamente una religiosa. Y ya para el final y para rizar todavía más el rizo, tendríamos que hablar de cuál es la relación de las personas con sus cultos, con sus mitos, con sus leyendas y con sus dioses. La gente reza y cree y tiene convicciones religiosas por un montón de razones, así que tendrás que elegir cuál es la que a ti te representa más. Hay quienes utilizan la espiritualidad para estar en paz consigo mismo, como es el caso de los budistas. También hay personas que simplemente rezan para pedir un favor a las deidades. Y también hay personas que utilizan la religión como un vínculo en su comunidad, como es el caso de los judíos, que más que una religión es un rasgo étnico. Pero también las religiones pueden servir para darte un propósito en la vida, para darte un orden el cual respetar y dejar de pensar en todos los terrores que te agobian. Podría ser el caso de los testigos de Jehová, que existen para predicar la palabra. O también podríamos tomar el caso del Islam, que implica la sumisión completa del humano a Dios. O incluso puede existir la religión como justificante del status quo reinante. Durante siglos, los reyes justificaron su poder en base al designio divino. Sé que son muchos elementos a tomar en consideración, pero una vez que empiezas a armarlos dentro de tu mente, empiezan a caer las piezas unas sobre las otras, siempre y cuando tengas suficiente cultura, suficiente bagaje cultural sobre el cual trabajar. Es por eso que te tengo aquí este video sobre los comienzos de la literatura de fantasía, los mitos, las grandes primeras historias que desafían lo ordinario y van al ámbito de la imaginación humana y a los más recónditos niveles de la fantasía. Te lo dejo allí para que lo veas, para que sopeses ideas que te puedan interesar y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.